Bueno, como podéis suponer, la célula para poder vivir tiene que intercambiar agua y nutrientes, igual que hacemos nosotros, digamos en un grado mayor. Para intercambiar nutrientes hay varios métodos. Si el nutriente o el gas, como puede ser el oxígeno, son moléculas muy pequeñas, este proceso se lleva a cabo por difusión. La difusión es un sistema de transporte que no necesita de nada de energía, sino que se produce solo desde mayor concentración a menor concentración. Por ejemplo, cuando un glóbulo rojo llega vacío de oxígeno a los alveolos pulmonares y se encuentra aquello hasta los topes de oxígeno, ese oxígeno pasa solo al glóbulo rojo y lo recarga. ¿Cómo se mueve el agua en la célula? Por la membrana plasmática, de fuera a dentro, de dentro a fuera. Pues mirad, si nosotros ponemos por ejemplo un glóbulo rojo en un medio que se llama isotónico, isotónico quiere decir que la misma cantidad de sales de concentración fuera que dentro de la célula, esa célula no cambia de forma. Si esa célula la ponemos en un medio hipertónico, un medio por ejemplo muy salado, con más sales de lo que hay dentro, con más solutos de lo que hay dentro, pues es como si a este glóbulo rojo, a esta célula, le diera lástima y dijera, bueno, vamos a echar agua afuera para igualar todo, como yo lo tengo aquí dentro. Pero claro, ¿qué pasa? Que la célula al perder agua se arruga, ¿de acuerdo? Y deja de ser funcional o funciona bastante mal. Al contrario, si esa célula se pone en un medio hipotónico, es decir, que en un medio muy diluido, la célula tiende a recoger, a captar agua, a hincharse e incluso a veces llega a romperse. Por lo tanto, la célula donde mejor, cuando mejor funciona es en un medio isotónico. ¿Qué pasa cuando la célula, en vez de meter sustancias a favor del gradiente, de mayor a menor, que pasan fácilmente, que hace el paso contrario? Meter cada vez más sustancias donde hay más concentración. Pues entonces se produce el transporte activo, que necesita de unas proteínas en la membrana, las cuales gastan energía ATP para pasar moléculas de un sitio a otro. Y ya para terminar, ¿qué pasa cuando la célula quiere ingerir por ejemplo, una molécula o un nutriente que es demasiado grande para que cupiera por aquí? Pues lo que hace es que con su propia membrana hace como una bolsita, una invaginación que atrapa esos nutrientes y lo transforma en una vacuola y se mete de esa forma adentro. El paso contrario de expulsar grandes moléculas afuera sería por exocitosis. Es decir, esa vacuola se fundiría con la membrana y expulsaría las moléculas de desecho. Como he comentado antes, tenemos unos 60 millones de células. No son todas iguales entre sí, sino que forman tejidos distintos. Os podéis preguntar a partir de cuándo, desde que nuestros padres nos conciben, cuándo empezamos a tener células distintas. Pues mirad, lo primero que se produce cuando se une el espermatozoide y el óvulo es el cigoto, ¿de acuerdo? Va dividiéndose en células, todas iguales, hasta que en la tercera semana, en una fase llamada de gastrulación, empiezan a formarse ya tejidos distintos. Estos tejidos distintos ya empiezan a tener células distintas. ¿En qué se caracterizan las células especializadas? ¿Qué es la especialización? Pues cogiendo por ejemplo una célula muscular, como estas, vemos que las células todas hacen un trabajo particular. En el caso de la célula muscular se contraen y relajan, producen movimiento. Estas células desarrollan una forma característica. Por ejemplo, las células musculares para funcionar bien deben ser alargadas y de hecho se llaman fibras musculares. Sobre todo los que seguís deportes, cuando veis a veces en la tele que un futbolista o cualquier deportista ha tenido una rotura de fibras, es una rotura de células musculares. Aparte, según la función que cumple cada célula, hay cambios en su citoplasma. Por ejemplo, una célula muscular habrá muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque esa célula necesita mucha energía para contraerse y relajarse. Esto sería otro tipo de célula especializada, la célula de los huesos, se llama un osteocito. Esto sería una neurona, la célula del tejido nervioso,
y esto sería una célula, varias células epiteliales que forman parte de las mucosas, forman parte de la piel, etc. Como veis son todas muy distintas entre sí, pero todas tienen núcleos y todos esos núcleos tienen la misma información en cada célula del cuerpo. Es decir, podemos hacer en teoría un individuo a partir de una neurona, a partir de un osteocito o de cualquier fibra muscular. Tipo de tejidos que tenemos. Pues los tejidos están caracterizados por el tipo de célula que tienen, como hemos visto, hay varios tipos, y por la sustancia intercelular que expulsan fuera de la célula. Empezando por los tejidos epiteliales. ¿Qué es un tejido epitelial? Pues son células juntas, muy juntas unas con otras, como veis aquí, como es el caso de lo que sucede en la piel, que apenas dejan, expulsan sustancias extracelulares. La función del tejido epitelial, propiamente dicho, es recubrir superficies del cuerpo. Como he dicho, la piel sería un caso, y otro caso sería el recubrimiento de cavidades internas, como puede ser el estómago o los intestinos. Otro tipo de tejido epitelial sería el epitelio glandular. Este estaría especializado en, bueno, aquí arriba os pongo también parte de una foto del tejido epitelial que sería, por ejemplo, el que hay dentro de la boca, muy parecido al de la piel. Bueno, siguiendo con el tejido, con el epitelio glandular, decir que su especialización es expulsar sustancias fuera, como es el páncreas y el hígado. Por lo tanto, tendrán un aparato de Golgi muy desarrollado, ¿vale? Aquello que llamamos del camión de Seur, para expulsar sustancias fuera, y un retículo endoplasmático también muy desarrollado para fabricar sustancias. Algunas veces forman estructuras llamadas glándulas, ¿veis? Que forman como una especie de invaginaciones especializadas en expulsar estas sustancias, como pueden ser las glándulas salivales. Luego tenemos los tejidos conectivos, que son tejidos que conectan y dan soporte a otros tipos de tejidos y producen un montón de sustancia extracelular. ¿De acuerdo? Aquí los tenemos todos. Empezando con el tejido conectivo propiamente dicho, está localizado en la parte más interna de la piel, en lo que es la dermis, y también hace de relleno entre órganos. Luego tenemos el tejido adiposo, que es este que tenemos aquí, que está justo debajo de la piel y aparte de un almacén de energía, produce aislamiento térmico, thermal insulating. Quiere decir, por ejemplo, que un oso polar, una ballena, tiene tanta grasa debajo de la piel precisamente para protegerla del frío extremo de donde vive. La sangre es otro tipo de tejido conectivo, ¿de acuerdo? Esta sangre, como sabéis, transporta nutrientes y oxígeno, tiene células como glóbulos rojos, glóbulos blancos, pero lo que más tiene es plasma sanguíneo, es decir, sustancia extracelular. Luego está el tejido óseo, que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que sus células están rodeadas de mucha sustancia extracelular endurecida por el calcio y otras sales minerales. Luego tenemos el tejido cartilaginoso, como el que tenemos en las articulaciones, en las rodillas, por ejemplo, que protege el roce entre los huesos, hace una especie de lubricación. Y aparte, otra función del tejido cartilaginoso es endurecer algunas estructuras, como pueden ser las orejas o como puede ser parte del aparato respiratorio, como es la tráquea. Por lo tanto, fijaos que tejidos conectivos tenemos bastante, en este caso 5. Si pasamos al tejido muscular, como hemos comentado, son células alargadas llamadas fibras musculares. Estas células musculares se contraen y relajan, causando al cuerpo el movimiento. Hay tres tipos diferentes de tejidos musculares. Tenemos el tejido muscular estriado. Es el tejido que tenemos, los músculos que tenemos, por ejemplo, en el brazo, en las piernas, que las movemos cuando queremos. Por eso es de contracción voluntaria. Forman parte del sistema locomotor.
Aquí abajo pongo los 3 tipos que vamos a ver. Este es el que acabamos de ver, el tejido muscular estriado o esquelético, todas las fibras ordenadas. Esto que veis aquí son los núcleos, fijaos que alargaditos están también, núcleos de las células. Luego tenemos el tejido muscular liso, que se encuentra en nuestros intestinos, en el estómago, y lo que hace es mover lentamente esos intestinos para que la comida vaya bajando. No necesitan tanta fuerza como el tejido muscular, y aparece aquí un poquito, digamos, no tan tensos, más laxos. Luego tenemos el tejido muscular cardíaco. Es también estriado, es decir, forma rayitas como el tejido esquelético, y estas rayitas transversales que veis aquí como discos, aunque esos tienen unos discos más marcados, pero a diferencia del tejido esquelético, esos tienen movimiento involuntario. Nosotros no podemos parar el corazón cuando queramos, ¿de acuerdo? Pasamos al tejido nervioso. Como sabéis, está compuesto de neuronas, que son estas células tan raras, con su núcleo, su citoplasma, su membrana celular alargada. Llegamos a tener neuronas hasta de 1 metro, ¿eh? Son las células más largas del cuerpo humano, las más grandes, que son las que van desde la ingle hasta el pie. Y coordinan la principal función de este tipo de tejido, el tejido nervioso, es coordinar el funcionamiento del organismo. Ese, digamos, el que coordina junto con el sistema endocrino, que vamos a ver después, que todos los demás tejidos y órganos funcionen al unísono y perfectamente sincronizados. Bien, ¿de qué está constituido un órgano cualquiera? En este caso, por ejemplo, un riñón. Un riñón estaría constituido en primer lugar de células musculares, células nerviosas, células epiteliales, células conectivas, que van a formar pues tejido conectivo, tejido epitelial, etcétera, etcétera. Por tanto, el órgano, en este caso el riñón, estará formado por tejido muscular, tejido nervioso, tejido epitelial y tejido conectivo. Forma después, como sabéis, el sistema urinario, en este caso, que pasará a formar parte de este organismo, que en este caso es un chimpancé. Bien, hablemos ahora de los sistemas. Llegamos ya al máximo nivel de organización antes del organismo. Si hablamos del sistema de nutrición, involucrados en la nutrición, tenemos 4 sistemas. El sistema digestivo, que es el encargado de preparar la comida para ser usada por las células. El sistema, aquí tenéis, ¿vale? Desde la boca al ano, tenemos pues los intestinos, estómago, hígado, intestino grueso. Tenemos el sistema respiratorio, que lo que hace es aportar oxígeno para que nuestras mitocondrias puedan, en última instancia, sacar energía de esta comida que se está aquí digiriendo. El sistema circulatorio, que lo que hará es coger esos nutrientes de aquí del intestino y repartirlos, una vez hecho la digestión, y repartirlos por todo el cuerpo. Aparte de también eliminar sustancias de desecho. Y el sistema excretor, que lo que hace es recoger, en inglés es picks up waste products, productos de desecho, de la sangre y descargarla del cuerpo a través de la orina. Aparte, este sistema excretor regula la cantidad de líquido que tenemos en el cuerpo. De hecho, habréis notado que cuando hacéis ejercicio y bebéis poca agua, orinaréis siempre más oscuro, más concentrado, que si habéis bebido el agua necesaria. Siempre es mejor, es un consejo, beber agua un poquito de más y que vuestra orina no sea muy oscura. Sistema reproductor, como sabéis, es el sistema que nos permite perpetuarnos y que nuestra especie siga. Digamos que involucra a 2 órganos reproductivos, el masculino y el femenino. Aquí lo tenéis, lo veremos con más detalle en un tema posterior. El sistema de interacción, cómo nos desarrollamos, cómo interactuamos
con estímulos externos e internos, ¿cómo respondemos a ellos? Pues primero mediante el órgano de los sentidos, ¿sabéis? Tacto, olfato, oído. ¿Qué hacen estos órganos? Recogen información y preparan al cuerpo para lo capaciten para adaptarse y para sobrevivir. ¿De acuerdo? Si no tuviéramos estos sentidos, nos podríamos quemar, nos podría pisar un coche, nos podríamos caer de cualquier sitio. ¿De acuerdo? Está el sistema nervioso. El sistema nervioso recibe la información de esos órganos de los sentidos, de fuera y dentro, y coordina todas las funciones corporales. El sistema endocrino está hecho de glándulas y la forma de comunicarse, al contrario que el sistema nervioso, que es por neuronas, es como si fuera un cable, una neurona con otra, aquí lo que hace es echar hormonas, que son unas moléculas que también estudiaremos, las echa a la sangre para que actúen a distancia. Tarda más un poquito en llegar a los órganos a los que van destinados, pero el efecto también es igual de importante. Por ejemplo, aquí tenemos el tiroides, la glándula tiroides, y luego tenemos el sistema esquelético y muscular llamado sistema locomotor, que está formado, como digo, por músculos y huesos y es responsable del movimiento del cuerpo. Y para terminar el tema, puntualizar algunas cositas, daros cuenta que el sistema nervioso y endocrino son sistemas que coordinan y tienen que funcionar muy bien para coordinar todo el resto de sistemas del cuerpo. Los órganos de los sentidos perciben estímulos internos y externos, ¿de acuerdo? El sistema nervioso manda órdenes a los órganos para responder a esos estímulos y el sistema endocrino controla muchas de las reacciones que tienen lugar dentro de las células y de los tejidos.